Julio Iglesias es considerado como el artista de habla hispana más exitoso de la historia, y no lo digo yo, lo dice Wikipedia. Una vida llena de éxitos musicales, dinero y sobre todo mujeres, pero detrás de ese éxito imparable se esconde un lado oscuro, porque Julio no solo es famoso por sus canciones, también lo es por las polémicas que le han rodeado, hijos no reconocidos, escándalos amorosos y rumores de excesos que lo han perseguido durante toda su vida. Lo que verás aquí no es lo típico que encuentras en otros vídeos. Tras leerme más de 500 páginas del libro de su ex-manager, he descubierto todos los secretos y detalles de Julio que han permanecido ocultos durante años. Esta es la verdadera historia de Julio Iglesias, un hombre amado por muchos y odiado por otros. Corría el año 1943 cuando Julio José Iglesias de la Cueva nació en Madrid en el seno de una familia acomodada. Su vida parecía estar destinada al éxito desde el principio. A los 16 años, Julio no soñaba con la música, sino con el fútbol, pero todo cambió en 1962, una noche de celebración en la que Julio y sus amigos tuvieron un trágico accidente de tráfico, dejando al artista casi paralizado. ¿Cómo fue el accidente, Julio? Tuve un accidente de coche que al principio pensaba que no era un accidente grave, pero tuve una hemorragia interna en el sistema vertebral y allí se complicó, formó una tumoración quística y comprimió el sistema medular. Según el parte médico, Julio Iglesias no tenía ninguna esperanza de volver a caminar. Estuvo semiparalítico 1 año y medio y sus posibilidades de caminar dependían de una constante terapia y de ejercicio. Julio tuvo que renunciar por completo al fútbol y a su trabajo en el Real Madrid. Y me quedé paraparéxico durante... Los neurocirujanos entenderán la operación durante 1 año y medio. Tuve una recuperación muy larga y fue una buena lección para mí de cariño de mi familia, de mis amigos y de muchas cosas bonitas. Un joven enfermero que cuidó de él en el hospital sería la persona que le cambiaría la vida. Eladio Madaleno le prestó una guitarra como terapia para que ejercitara sus dedos y pasara el tiempo. Raqueando la vieja guitarra, comenzó a acompañar sus poemas con música y los poemas pasaron a ser canciones. Julio se recuperaba de su lesión a la vez que escribía poemas y escuchaba la radio. Pero un momento, ¿y si os dijera que la historia que os he contado es un tanto diferente? Sí, es cierto que Julio fue portero en las categorías inferiores del Real Madrid, aunque nunca estuvo a punto de debutar en primera división como se ha contado siempre. Julio confesó años después que como portero era bastante malo. Uno de sus amigos de la infancia incluso llegó a decir que le metían goles que daban risa. Y por si fuera poco, su padre, el doctor Iglesias, escribió en sus memorias que Julio era tan golfo que muchas veces ni siquiera se presentaba a los entrenamientos. A pesar de ser el portero titular, lo dejaban en el banquillo por ese motivo, así que lesionado o no, parece que el fútbol no era lo suyo. Y también es cierto que el joven enfermero le dio la guitarra, pero Alfredo Fraile, el ex-manager de Julio, en su memoria recuerda que antes de su accidente Julio ya se subía al escenario en los espectáculos escolares, por lo que el relato de que en el hospital aprendió a tocar la guitarra no es cierto. Pero claro, este pequeño detalle le quita un poco de épica a la historia tras el accidente. Dicho esto, podemos seguir. En 1968 representó a España en el Festival de Benidorm con la canción La vida sigue igual. Esta fue la primera chispa que hizo que Julio confesara a su ex-manager que quería vivir de la música, no sin antes gastarse las 50.000 pesetas de premio en ir a Londres a ver a su novia Gwendolyn. Ya apuntaba manera. La canción premiada se llama La vida sigue igual. Su autor es Julio Iglesias, un muchacho que iba para futbolista, pero al que un accidente dejó en la estacada, y ahora es abogado y autor de canciones. Después de La vida sigue igual, la segunda gran canción en la carrera de Julio Iglesias fue Gwendolyn, un tema que no solo aumentaría su fama en España, sino que le lanzaría como estrella por toda Europa. Dedicado a aquella bella chica de origen francés de nombre Gwendolyn Bolloré, aquel romance acabó siendo para Julio algo más que un simple amor de verano, una canción en la que el cantante tenía mucha esperanza. Emocionado, le dijo a Alfredo Fraile que quería que sonara en todos los rincones de España, de ahí que se llegara a la conclusión de llevarla a Eurovisión. Pero claro, para eso se necesitan contactos, pero Julio los tenía. A través de un conocido del padre de Julio, el doctor Iglesias, quien era un ginecólogo de alto renombre, lograron conseguir una entrevista con Adolfo Suárez, que por el entonces era director general de Radio Televisión Española. El futuro presidente del gobierno escuchó la propuesta de llevar a Julio a Eurovisión y le pareció una muy buena idea. Tras derivarle a otras personas de importancia, fue el director de televisión Arthur Capps quien al oír la canción le aseguró a Julio que no solo participaría en el concurso para representar a España, sino que sería el ganador de dicho concurso. Julio, sorprendido y asustado ante el fracaso, parecía no estar convencido, pero finalmente él y su entorno llegaron al concurso con la firmeza de que iban a ganar, ya que se lo había prometido Arthur Capps. El día de la actuación, Julio interpretó el tema de una manera correcta, así que tranquilo y confiado, su equipo y él esperaron el momento de la votación recordando aquellas palabras de Capps.
Entre tanto, Julio y su manager Alfredo Fraile se cruzaron a otro participante, quien les dijo que estaba muy contento, ya que cuando se reunió con Arthur Capps, le aseguró que su canción era la mejor y que iba a ser él quien ganara. Exactamente lo mismo que le dijo a Julio. Resulta que Capps le había hecho la misma promesa a los 10 cantantes y grupos que competían, para asegurarse así un alto nivel artístico y poder ofrecer un buen programa de televisión, que era lo que realmente le preocupaba. Ante esto, Julio y Alfredo abandonaron la sala derrumbados y desolados, olvidando aquellos planes futuros gracias al trampolín de Eurovisión. Fue entonces cuando anunciaron por megafonía la canción ganadora. Gwendoline había arrasado en las votaciones con más de 20 puntos de diferencia. Con esta canción dio comienzo la dimensión internacional de Julio Iglesias. Era el nacimiento de una estrella. Aún te acuerdes de mí, y aún recuerdo aquel ayer cuando... Como es lógico, el caché de Julio Iglesias subió enormemente. Se convirtió en un cantante solicitado para todo tipo de eventos, recorriendo Europa de punta a punta y juntándose con personas de gran importancia. Fue en una fiesta de clase alta donde conoció a la que sería su primera mujer, de matrimonio claro, una joven de 19 años de rasgos orientales. Su nombre era Isabel Preisler. Tras la insistencia de Julio, la joven, que era 8 años menor que él, acabó cayendo en su encanto. El cantante unas semanas después ya hablaba a su manager de ella como la mujer de su vida, a lo que su manager Alfredo contestó que ya conocía a varias mujeres de su vida, no le faltaba razón. Según pasaban las semanas, Julio hablaba de Isabel con mayor entusiasmo, hasta que un día sorprendió a Alfredo diciendo que Isabel estaba embarazada y que se iban a casar. Necesitaba que le organizara una boda urgente y secreta. La reacción del representante fue negativa, ya que no paraba de repetir que a Julio no le convenía aparecer como un hombre casado, que iba a perder muchas fans, y finalmente, en contra de lo que Julio e Isabel habían deseado y planeado, la boda se convirtió en una noticia destacada en todos los periódicos y revistas. Julio Iglesias hace público su romance con la joven filipina y el 20 de enero contraen matrimonio en Illescas. Decenas de periodistas y más de 1 millar de seguidores del cantante acuden al lugar de la boda. Aquel día, alrededor del altar, había más fotógrafos incluso que invitados, algo que hizo que Isabel estuviera llorando durante gran parte de la ceremonia. Sin duda, no era la boda que habían soñado. Centenares de seguidores del cantante y periodistas acuden a la capilla donde se celebra la ceremonia nupcial, en la que ofician de padrinos José María Presley, tío de la novia, y Rosario de la Cueva, madre de Julio Iglesias. Julio Iglesias ya se ha casado. ¿Seguirá igual la vida para Julio Iglesias? A los meses nació Chabeli, su primera hija, y unos años más tarde lo harían Julio José y Enrique Iglesias. Pero a Isabel Preisler no le gustaba la popularidad y mucho menos la vida de artista que llevaba Julio, por lo que al principio la acompañaba en la gira, había que tenerlo vigilado. Pero Julio decía que la presencia de Isabel lo distraía y que con ella cerca no podía atender a las fans como debía. Sí, has oído bien. También aseguraba que la propia Isabel sufría de celos cuando le veía tan solicitado por su público femenino. Algunos motivos tendría la mujer, llámame loco. Durante los siguientes años, Julio recorrió todo el mundo en busca de más reconocimiento, centrándose sobre todo en Latinoamérica, donde se convertiría en todo un ídolo. Aquí tuvo muchas anécdotas, como aquel día donde le contrataron en Panamá para actuar en un club de esos donde te hacen compañía. Dejémoslo ahí. Cuando llegaron al lugar, él y su representante no se lo podían creer, ya que no sabían nada. Pero como buen profesional, Julio actuó, recibió una gran ovación y las señoritas corrieron loca al camerino de Julio para pedirle un autógrafo y saber más de él. Por suerte, Isabel no estaba allí. El éxito en países de habla hispana estaba asegurado, pero Alfredo Fraile vio claro que los límites de Julio no estaban ahí. Por eso decidieron adaptar las letras de sus canciones a varios idiomas, para que Julio pudiera interpretarlas con la misma emoción que transmitía al cantarla en español, llegando a cantar incluso en japonés. Julio Iglesias también. Gracias a esta decisión y a su facilidad para interpretar en otro idioma, Julio se convirtió en toda una estrella mundial. Julio Iglesias estaba en la cima del mundo, vendía millones de discos y llenaba estadios. Allá donde iba era aclamado, y como todos sabemos, sobre todo lo era por mujeres. Se convirtió en normal que las mujeres más guapas y llamativas de los lugares que visitaba acompañasen a Julio tanto por el día como por la noche. Y fue en el año 1978 cuando Julio decidió hacer una gira en Argentina, aprovechando que ese año era el Mundial de Fútbol, por lo que iba a poder ver a la selección en directo mientras trabajaba.
trabajaba. Vamos, el sueño de mucha gente. Aquí conoció a la argentina Graciela Alfano, una joven de unos 25 años que acompañó a Julio durante toda su estancia en el país, algo que agotó la paciencia de Isabel Preisler, la cual se enteraba de estas noticias por la prensa y familiares. Durante años, Isabel acusaba a Julio de todas las infidelidades que conocía y también de todas las que se imaginaba. Julio vivía su mejor momento como cantante, pero el peor como marido y padre de familia, sin saber que cuando llegara a Madrid le esperaba una noticia. Nada más bajar del avión, en medio de la sala de equipaje del aeropuerto de Baraja, Isabel daba por finalizado su matrimonio con Julio. Le dijo que ya no podía aguantar más, que la situación era insostenible para ella y que su decisión de separarse no tenía marcha atrás. Julio, destrozado, admitió la decisión de Isabel. Se producía entonces una de las noticias más sorprendentes de la época. Julio Iglesias e Isabel Preisler anunciaban su separación. Y si seguimos hablando de mujeres, hay que hablar de la famosa agenda. Cuenta la leyenda que existe una agenda donde el manager de Julio iba apuntando los datos de las mujeres que deseaban al cantante, llegando la cifra a más de 3.000 mujeres. Pero lamento anunciar que esta leyenda no es del todo cierta. Sí es verdad que dicha agenda existió, era una agenda roja de la marca Cartier, con las iniciales JI grabadas en la portada. Pero la mayoría de los contactos escritos en esa agenda eran personas relacionadas con su carrera musical. Sin embargo, bien es cierto que también se encontraban los contactos de varias mujeres que habían tenido una relación personal con él en esa época. Aunque la leyenda del truán decía que había conquistado a 3.000 mujeres, en realidad el número no llegaba a esa cifra. Ese mito se dejó crecer porque resultaba beneficioso para la imagen de Julio. Entre tantas confesiones de su ex-manager Alfredo, nos comenta que Julio sentía cierta debilidad por las mujeres exóticas, especialmente las latinas, y sobre todo por aquellas que ejercían la profesión de modelo o azafata, hasta tal punto de ir a los concursos de belleza de Miss Mundo o Miss Universo porque según él siempre se podía conseguir algún teléfono interesante, o también de viajar con una compañía aérea concreta ya que contaba con la tripulación femenina del gusto de Julio. Daba igual que los aviones llegaran tarde, para él lo más importante eran aquellas azafatas. Os podéis imaginar cómo fueron aquellos años de soltero para Julio. En su casa de Miami era normal que invitara a varias chicas a pasar unos días, utilizando de vez en cuando las habitaciones de su hijo para alojarlas. Por eso, un día su hija Chabeli tuvo una mala experiencia al tropezarse con ropa interior femenina en un rincón de su habitación, lo cual hizo que se enfadara mucho con su padre, amenazándole con no volver a visitarlo. Entiendo el enfado. Y otra leyenda que siempre ha rodeado a Julio Iglesias es aquella de los relojes Cartier. Julio empezó a pedirle a Alfredo cada vez más relojes de esta lujosa marca, a lo que el manager le preguntó que para qué eran, y es que Julio había tomado como tradición regalar un reloj Cartier a aquellas mujeres que no quería ver más. Digamos que era como una especie de consolación. Hay miles y miles de anécdotas sobre Julio y las mujeres, pero hay una que en mi opinión merece ser comentada. Una noche en la que Julio y su manager descansaban en el hotel tras una actuación en México, una mujer acudió desesperadamente a la habitación de Alfredo para preguntarle que cuánto costaba contratar a Julio. El manager le dijo que no eran horas para hablar de este asunto, pero la mujer insistió e insistió, llegando a darle un cheque de $25.000. Pero lo que ella quería no era que Julio cantara, quería pasar una noche con él. Ante la negativa de Alfredo y la insistencia de la mujer, se formó tal ruido que Julio se despertó. El cantante llamó a su manager y le preguntó que qué pasaba. Alfredo fue a la habitación de Julio a explicarle la situación y lo primero que preguntó fue que si estaba bien la señora. Yo no tengo palabras. Julio le dijo que pasara para hablar con ella y como veía que la cosa se alargaba, Alfredo se fue a su habitación. A la mañana siguiente, Alfredo se despertó asustado temiendo que le hubiera pasado algo a Julio, pero nada más entrar a la habitación, ahí estaba el tío durmiendo plácidamente y al despertarse le confesó a su manager que pasó lo que tenía que pasar, pero con un matiz. Julio destruyó el cheque ya que no podía cobrar a una mujer por estar con él, queramos o no, siempre ha sido un galán. No fue hasta 1990 cuando Julio encontró al amor de su vida. Después de 100 amores de su vida ya está así en la buena, os lo prometo. Miranda Reinsburger, no sé si lo he dicho bien, una modelo holandesa 22 años menor que a pesar de la diferencia de edad han formado una sólida pareja manteniendo una relación discreta. En 2010, después de 2 décadas juntos, decidieron casarse en una ceremonia íntima. Juntos han tenido nada más y nada menos que 5 hijos, completando así la segunda gran familia de Julio Iglesias. Hablar de los hijos de Julio Iglesias es inevitable cuando se repasa su vida, no solo por los famosos que son algunos de ellos, sino también por las controversias que han rodeado a su relación, especialmente con su hijo más famoso, Enrique Iglesias. La relación entre Julio y Enrique nunca fue la típica de padre e hijo. Durante años, Julio no aprobaba que Enrique quisiera triunfar sin usar su apellido. Esta falta de apoyo fue un duro golpe para Enrique, que decidió empezar su carrera bajo el nombre de Enrique Martínez. Y es que, aunque Julio ha sido siempre muy reservado sobre su vida personal,
personal, en algunas ocasiones ha mencionado lo orgulloso que está de Enrique, pero como él dice en algunas cosas, es imposible que le gane. Da sus pasos en cuanto a la vida amorosa se refiere. ¿Usted cree, o bueno, en cuanto al matrimonio? No, ni hablar, ¿qué has seguido mis pasos? Yo he sido un campeón para eso, no me digas nada. Perdón. No, mi hijo canta mejor que yo, pero de novia nada, no. Ok, no. La relación entre Julio Iglesias y su hijo Julio Iglesias Jr. ha sido mucho menos tensa que con Enrique. Julio Jr. ha tenido una carrera más modesta en comparación con su padre y con su hermano Enrique, pero la relación entre ellos parece ser buena. Por su parte, Chabeli Iglesias, su hija mayor, se ha mantenido alejada del foco mediático que envuelve a la familia. Chabeli optó por una vida más tranquila, centrada en su familia y apartada del mundo del espectáculo. Julio Iglesias siempre ha mostrado su cariño y orgullo por Chabeli en las pocas veces que ha hablado de ella en público. Como he comentado antes, con su actual esposa Miranda Reinsburger, Julio Iglesias ha tenido 5 hijos. Julio cerró el grifo, por decirlo de alguna manera, en el año 2007, cuando tenía 63 años. En total son 8 hijos confirmados, pero la mayoría de problemas para Julio no han venido por parte de estos 8 hijos, sino aquellos no reconocidos. El caso más sonado es el de Javier Santos, quien alegó durante años ser hijo biológico de Julio Iglesias, fruto de una relación que el cantante mantuvo con la bailarina portuguesa Mariedite Santos en los años 70. Después de años de batalla legal, en 2019, un tribunal español falló a favor de Javier Santos, declarando que existían suficientes pruebas para afirmar que era hijo del cantante. Sin embargo, Julio Iglesias nunca ha reconocido oficialmente a Javier como su hijo y el caso generó gran controversia mediática. Además de este, se han rumoreado otros posibles hijos no reconocidos, aunque ninguno con la misma repercusión legal. En general, como bien comenta su manager Alfredo, Julio sí quería a su hijo y se preocupaba de que estuvieran atendidos y no le faltara de nada, pero prefirió centrarse en su carrera y vivir la vida a su manera. En fin, podríamos decir que medio mundo es hijo de Julio Iglesias, porque sí, ese padre que todos tenemos o hemos tenido, en verdad no era nuestro padre, era simplemente una tapadera. Después de este vídeo todos saldremos de aquí conociendo la verdadera historia de Julio Iglesias, pero la infidelidad de los hijos no reconocidos y las historias que han llenado titulares por años pasan a un segundo plano cuando hablamos de su música, porque detrás de todo ese salseo tenemos a un hombre que ha logrado lo que muy pocos, conquistar el mundo con sus canciones y llevar el nombre de España a lo más alto. Aunque su vida personal ha sido todo menos tranquila, su carrera artística ha sido un éxito imparable, y eso es algo que no podemos ignorar. ¿Quién se iba a imaginar que aquel joven que casi quedó paralítico en un accidente de coche iba a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música mundial? A nivel personal, claro que se ha podido equivocar y no ha sido perfecto. El propio Julio es consciente de esto y solo él sabe si se arrepiente o no de sus errores. Lo importante es que a pesar de esos altibajos, nunca ha dejado de ser una figura gigantesca en la música y en la cultura global. Y ahora, con 81 años recién cumplidos, Julio sigue disfrutando de la vida, tranquilo y orgulloso de todo lo que ha logrado. Un legado que seguirá vivo durante generaciones. Así que solo queda decir que ojalá tengamos a Julio para rato, porque Julio Iglesias solo hay y habrá uno.